A continuación, Medicina Ecológica. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Medicina Ecológica, un nuevo enfoque de la salud pública diseñado especialmente para mejorar la salud de todos los habitantes en armonía con la naturaleza. Con la conducción del Dr. Walter Mena Ordóñez. Medicina Ecológica. Estimados amigos, tenemos el honor de tener un invitado especial en nuestro programa Medicina Ecológica hacia un nuevo enfoque de la salud pública. Él es el doctor Armando de Negri, médico salubrista brasileño y coordinador del Foro Social Mundial de Salud Pública y Seguridad Social. Como siempre, vamos a hacer una ligerísima introducción respecto del Sistema Nacional de Salud Intercultural financiado que nosotros estamos proponiendo a la sociedad ecuatoriana. El Sistema Nacional de Salud Intercultural financiado, que tiene como siglas SINASIF, tiene una filosofía que en definitiva quiere decir que pensemos globalmente y actuemos desde el Ecuador, desde lo local. Luego, los principios en los cuales ponemos énfasis en la universalidad y en la integralidad. Un marco constitucional y legal, un modelo de salud oficial que en lo fundamental, ¿no es cierto?, se define por la oferta y no por la demanda. Y frente a un modelo alternativo, participativo, que nosotros lo hemos denominado popular. El paquete de servicios y programas, instrumentos para la acción, por ejemplo, el modelo de gestión, recursos económicos y talento humano, lucha contra la pobreza, que es una conexión entre el Sistema Nacional de Salud Pública y el crecimiento económico, la equidad social y la protección del ambiente y la naturaleza en términos intergeneracionales. Finalmente, los prestatarios de salud, básicamente Ministerio de Salud Pública y Seguro Social Ecuatoriano. Bienvenido, Armando. Vuelvo a decir, es un honor para nosotros los ecuatorianos tenerte con nosotros y que nos acompañes en este proceso que se activa a propósito de la ley de salud o Código Orgánico de Salud. En primer lugar, quisiera preguntarte sobre las experiencias internacionales referidas a la salud pública en Chile y los países que adoptaron de alguna manera este modelo, entre ellos México, Colombia y Costa Rica, quizás estableciendo estas variaciones entre estos países y el Sistema Nacional de Salud. Por favor. Muy bien, es un gusto para mí, un honor para mí esta oportunidad de participar en este programa y bueno, compartir con ustedes algunas ideas y reflexiones sobre los sistemas de salud en su ámbito y expresión internacional. Es un tema complejo, ¿no? Seguramente el tiempo que vamos a tener no será suficiente para aclarar todas las preguntas que pueden surgir, pero yo espero que eso les estimule a una reflexión que salga del sentido común de muchos de estos debates. En primer lugar, siempre que los países piensan en hacer reformas, ¿no?, de su sistema de salud, inmediatamente hay una presión del ámbito internacional para que nos ajustemos a ciertos modelos dominantes, ¿no?, del mundo, digamos, en que vivimos.
Y estos modelos dominantes traen al centro de la reflexión siempre la enorme importancia política, social y económica que tienen los sistemas de salud, aunque salud no sea un tema de alta política, pero es un tema que afecta la vida de la gente y genera reivindicaciones y tensiones permanentemente. Cuando vamos entonces a una reflexión, como ahora en Ecuador, por fuerza de un código de salud y tal, inmediatamente se alinean varias visiones que están muy cargadas de estos pensamientos conservadores dominantes. Y por eso es muy importante rescatar el efecto que ha tenido la reforma chilena. Y es necesario ubicar la reforma del sistema de salud chileno, que tenía un sistema nacional de salud universal ya de los años 50, que es reformado en el contexto del gobierno dictatorial de Pinochet, o sea, post el golpe militar de 1973. Y responde a intereses del capital, en que se anula la idea de un sistema universal basado en un acceso de todos para una lógica de organización de un nuevo sistema donde se divide la población que tiene capacidad contributiva, que va a tener entonces sus aportes de seguridad social canalizados para unas instituciones, las ISAPRES, que son aseguradoras de salud y que van a comprar servicios de salud de los prestadores. Y estos que tienen capacidad contributiva, que pueden pagar, por lo tanto, mediante su contribución social, los costos de una atención más completa, van a tener un cierto paquete de beneficios que se distingue por una amplitud significativa. Pero eso corresponde, bueno, a quizá un cuarto, ¿no?, de la población chilena hoy. Y los demás quedan vinculados a una otra subdivisión que se llama el Fondo Nacional de Salud, donde entonces hay un seguro de salud subsidiado parcialmente por el Estado Nacional, que permite el acceso también a seguros de salud, pero cuyos beneficios no son iguales entre las varias, digamos, castas, ¿no?, de contribución en este grupo, y tampoco son iguales a lo que tienen los que tienen régimen contributivo, junto a la primera dimensión que mencionaba. Entonces, el sistema chileno, ¿qué buscaba? Buscaba, según la justificativa entonces utilizada, un equilibrio fiscal y una forma donde todos estuvieran incluidos, aunque no todos tuvieran el mismo beneficio. Esa era la idea central. Y por lo tanto una idea perversa de equidad, como diciendo, no, vamos a garantizar que todos entren, pero no podemos garantizar que todos tengan, entonces vamos a extender un seguro de naturaleza popular a los que tienen menos, y en esta lógica vamos a dar lo que sea posible en el límite de los gastos. Podríamos calificarlo como un sistema rentista, básicamente. Un sistema que sí es rentista en la medida que el intermediario, que es el asegurador, que es privado, aunque puedan existir modelos con asegurador público, pero el ente, jurídicamente hablando, es un ente dedicado al equilibrio financiero, ¿no? Él termina siendo una especie de espacio de rentabilización del capital. Por eso las aseguradoras, y vamos a ver que pasó lo mismo en el caso colombiano, mexicano y tal, las aseguradoras son el espacio de ganancia de este sistema, ¿no? O sea, lo que transfiere el Estado queda una parte para los costos de administración y reproducción, digamos, del capital en esto. Entonces, las aseguradoras pasan a ser, como intermediarias, las grandes ganadoras en términos de recursos. Y por eso el interés de los fondos como de equity, estos fondos, ¿no?, norteamericanos de pensión, fondos de financiamiento internacional, e ingresar en estos espacios, porque la rentabilidad que tiene este tipo de inversión es mayor que lo que tendrían en esos mercados financieros y todo eso. Armando, hay una variante sin duda, ¿no es cierto? Y tú nos puedes decir, ¿cuáles son las diferencias respecto de Costa Rica, respecto de este modelo que surgió? Es que Costa Rica es una excepción que hay que entenderla en su contexto histórico, ¿no? O sea, no se puede relacionar Costa Rica con lo que pasó en Chile a partir de 73, que va a tener un impacto, sí, en un modelo incluso más perfeccionado en lo que va a pasar después en Colombia y México sobre todo, donde esta división entre contributivos, no contributivos o parcialmente contributivos, con seguros populares, ¿no?, de salud, o sea, una distinción entre contributivo y subsidiado, etcétera, se va a instalar como lógica y va luego a relacionarse entonces a un universalismo hueco, porque no es integral, o sea, todos están incluidos, como decía un sindicalista colombiano, pero todos invitados a la cena, pero no todos van a comer la misma cosa. ¿Sí? Ya, ese es el paquete cambia. Entonces, los paquetes establecen un límite de gasto. Y por otro lado, la lógica segurista es una lógica que dice lo siguiente: si me pagan por una vida 100 pesos
yo voy a tratar de evitar que esta vida me consuma más que en 100 pesos, porque yo tengo que buscar rentabilidad. Y esta rentabilidad significa crear barreras, autorizaciones, una serie de lógicas que bloquean ahí. Por lo tanto, es un tipo de organización donde el subsidio va a la demanda, o sea, va a una atribución de valor por persona que yo voy a tratar de controlar para que no vaya mucho más allá. Y por eso la presión todo el tiempo es que me mejoren el valor de transferencia del Estado a estos sistemas de seguro para mantener mi margen de ganancia, o entonces disminuir el consumo, crear barreras de consumo. Y por eso la obsesión de saber si las personas están bien clasificadas como pobres, no pobres, para tener subsidio, no tener subsidio, porque eso implica toda una lógica entonces de recuperación del gasto asistencial que se genera por cada quien. Por eso toda la lógica de un sistema así, sea en Chile, en Colombia, en México, es una lógica de equilibrio financiero. Una lógica que hizo, por ejemplo, que en Colombia se cerraran muchos hospitales porque, independiente de su valor asistencial para la persona, ellos no correspondían a los modelos exigidos de equilibrio fiscal, y por eso lo cerraban. Como si la política social tuviera que tener como primera misión el equilibrio financiero y no el bienestar de la población. Armando, toda esta riquísima experiencia, aunque no la compartamos naturalmente, ustedes los brasileños decidieron volcarla al Sistema Nacional de Salud o al Seguro Universal de Salud. Cuéntanos, ¿cómo se dio ese proceso? Porque entiendo que tiene 30 años. Ahí primero voy a hablar de Costa Rica y ahí llego a Brasil, porque son dos modelos distintos. Costa Rica hay que ubicarlo entonces en la línea de tiempo, como les planteaba. Costa Rica en 1948 toma una serie de medidas que van a fortalecer el seguro social, a crear y fortalecer un seguro social que va a cuidar de las varias dimensiones de la seguridad social, ¿no? Una parte en salud, una parte en pensiones, la protección del trabajo y tal. Y desde el año 48, muy influenciado por lo que era en aquel mismo año la creación del Servicio Nacional de Salud inglés y el Sistema Nacional de Protección Social de Inglaterra, que generó una lógica de universalización, en el caso inglés, mediante recaudo general de impuestos, se aleja de una lógica segurista de seguro, y Costa Rica apuesta en llamar, en clasificar eso como seguro, pero a partir de una idea de un seguro público universal. Son dos caminos posibles, porque al final lo que importa en este tipo de debate es saber si va a ser una estrategia capaz de cubrir toda la población, cubrirla efectivamente, o sea, ofrecer acceso, accesibilidad, tiempo adecuado, calidad adecuada y sobre todo resultado adecuado. Y sobre todo si ese sistema de protecciones sociales donde se incluye salud será capaz de disminuir las desigualdades sociales, ¿cierto? En términos de oportunidades y acceso a todo lo que se necesite y para redistribución de ingresos, porque hay que recordar siempre que para que eso sea efectivo, y los países nórdicos de Europa son los modelos más bien acabados, tú tienes que combinar un sistema tributario donde quien tenga más pague efectivamente más impuestos y luego estos impuestos sean utilizados para servicios públicos universales donde todas las clases sociales van a los mismos servicios de educación, de salud, de transporte, de acceso a agua, vivienda, o sea. Entonces la lógica de construcción de subsidios, de acceso libre, universal, etcétera, etcétera, se combinan para crear un efecto redistributivo de la riqueza. Por eso tú vas a encontrar en el caso costarricense, pero también en los países nórdicos de Europa, por ejemplo, sociedades donde las diferencias sociales tendieron históricamente a disminuirse en lugar de aumentar, como pasa en nuestro país. La experiencia brasilera fue una apuesta en un contexto muy particular, porque estamos hablando del término de 21 años de dictadura en el año 85, hay una gran demanda de la sociedad por una redemocratización del país, de las instituciones. Ya desde el final de los años 70, muy influenciados por la reforma sanitaria italiana y luego también por la participación de grupos de salubristas brasileños en la experiencia del Sistema Nacional de Salud de Nicaragua en los primeros años de la Revolución Sandinista, ahí se maduró una idea de que nosotros necesitábamos un sistema universal de salud que fuera capaz entonces de borrar la diferencia de clase, dando acceso universal, integral, igualitario a todas las clases sociales. Y de ahí nos inspiramos en el modelo inglés, el modelo llamado beverigiano, o sea, financiar eso mediante recaudo general de impuestos del Estado. No existe la figura de seguro en nuestro sistema, nosotros no llamamos nuestro sistema de un sistema de seguro, es un sistema universal de salud. Eso es muy importante porque define una lógica generosa, amplia, ¿no? Que incluye incluso los extranjeros que están en el país, documentados o no documentados, no importa, ¿no?
porque la idea del derecho ciudadano a la salud y a la seguridad social en su conjunto está en la Carta Magna, en la Constitución del 88, ¿cierto? Entonces ahí eso se caracteriza como tal. Obviamente no es una construcción fácil, ¿no? Este año vamos a completar justamente 30 años, ¿no?, de la asunción de nuestro sistema único, universal, integral, igualitario de salud. Hemos tenido muchos avances realmente de instalar el sistema en todo el país. Es un sistema integral en el sentido realmente amplio y fuerte de la palabra, o sea, no hay exclusión de ningún tipo de tratamiento y acción. Lo único que se excluye en el texto constitucional son tratamientos puramente cosméticos, ¿sí? Pero eso no quiere decir que no tengamos un volumen enorme, por ejemplo, de cirugías plásticas por reconstrucción mamaria post, ¿no?, tratamiento de cáncer y tal, o cirugías estéticas por lesiones, ¿no?, y traumas que necesitan reconstrucción, correcciones estéticas importantes, funcionales importantes. O sea, lo que quiero decir es cosas realmente que fueran solo para embellezarse sin ningún otro tipo de requisito, ¿no?, digamos, de aceptación. Tanto es así que incluso las cirugías de cambio de sexo también son hechas por el Sistema Público Nacional, porque se considera que eso no es un problema estético, eso es un problema de la misma persona y su bienestar. Entonces, esta generosidad del sistema es posible dentro de una lógica en que yo tengo acceso a este sistema no porque contribuya específicamente a una seguridad social, sino porque soy ciudadano, participo en la vida económica del país y estoy generando riqueza, y esta riqueza mediante los impuestos debe venir al Estado. Estimado Armando, ¿cómo volcar esta riqueza realmente conceptual y empírica de ustedes, los brasileños, ¿no es cierto?, al Ecuador, a organizar un sistema nacional de salud? Sí. Yo creo que la experiencia brasileña ha permeado y ha estado presente en muchos debates en América Latina. Y eso de alguna forma, si uno va a hacer una especie de análisis más detalladas de las cartas constitucionales de Venezuela, de Bolivia, del Ecuador, etc., se incorporaron elementos que la experiencia brasileña en su momento genera, ¿no?, en estos debates. Yo diría que el gran desafío que también fue para Brasil y sigue siendo, es la transición de un sistema segmentado con muchas instituciones estatales y no estatales peleando por su espacio de poder y grupos poblacionales peleando para mantener, y yo diría a veces muy respetablemente, mantener sus conquistas históricas de protección social, con miedo de que un sistema único, universal, pudiera diluir sus conquistas y rebajar el estándar, ¿no?, de calidad de lo que es un problema que lo sentimos mucho acá. Claro, y eso es un problema presente en Venezuela desde la adopción de la Constitución bolivariana, lo que impidió de concretar, ¿no?, concretizar el Sistema Nacional de Salud y de Protección Social venezolano como un sistema único. También en Bolivia hay un conflicto enorme con la COP, con la Central Obrera y sus federaciones más importantes de trabajadores, que han conquistado históricamente derechos que ahora se ven amenazados por la unificación y tal. Entonces yo diría que en primer lugar es un desafío del orden político, ideológico, o sea, que cómo llevar a la población la percepción del valor de tener un sistema universal de protección sociales, cómo llevar a la población garantías, que ahí deben ser prácticas, fácticas, de cómo ese sistema puede ampliar sus posibilidades y que es una construcción necesaria para enfrentar el elemento central que marca negativamente nuestras sociedades, que son las desigualdades sociales, ¿no? Armando, háblanos por favor de la oferta y la demanda, es decir, cómo este sistema brasileño, ¿cierto?, se fortaleció ofreciendo servicios, ¿no es cierto?, haciendo acopio de todo lo que tenía Brasil para dar la posibilidad de universalizar la salud, hacer posible la salud para todos. Ahí es muy importante eso que mencionaba antes, el subsidio tiene que ir a la oferta, no a la demanda, ¿cierto? Porque si no, si vamos a una lógica de subsidio de la oferta, en que cada uno tiene un seguro individual y que lo plantea ahí según lo que pueda ceder mediante este seguro, termina que no hay solidaridad dentro del sistema, ¿cierto? Cuando yo pienso en un sistema solidario, yo voy a poner la plata, el subsidio, la inversión, en la estructuración de una oferta suficiente, calificada, oportuna, en fin, para responder a todas las necesidades con el mejor resultado posible para toda la población. Eso implica un proyecto de sistema, ¿no?, que sea capaz, de un lado, de movilizar todos los elementos que van a afectar lo que son los determinantes, ¿no? O sea, ¿cuál es la determinación social de bienestar y de la salud de la gente?
Entonces, la salud propone una reflexión, por ejemplo, a los modelos de explotación económica, ¿no? Bueno, ¿cuál es el impacto de la minería sobre la salud de la gente? ¿Cuál es el impacto de la minería sobre la salud del ambiente que después genera impacto en la salud humana? ¿Cuál es el impacto que tiene, por ejemplo, la forma de organización de trabajo industrial o la forma de organización de trabajo en los servicios y tal para la salud humana? El petróleo acá. Eso, el tema del petróleo, el tema de la afectación, por ejemplo, del ambiente, ¿no? Hoy tenemos un conjunto de cánceres que están aumentando en su incidencia por razones que no entendemos bien, que probablemente están vinculadas a toda una exposición, ¿no?, intensiva y prolongada también de elementos en los alimentos, ¿no?, en el aire, en el agua, etcétera, etcétera. ¿Cómo pensamos esta determinación a partir de una crítica a un modelo de desarrollo que parece que nos cuesta demasiado caro en vidas humanas y en ambiente? Y luego llegar a la materialidad de los servicios, o sea, no solo ocupar todo el territorio nacional con acciones que promuevan la calidad de vida y la salud y la justicia social, sino que además ocupe todo el territorio nacional con una red asistencial en que la gente tenga posibilidad de acceder y tener respuesta a sus necesidades, ¿no? Y en eso entonces hay un desafío que es, subsidiando la oferta, la pregunta sería, bueno, ¿cómo sería el diseño de un sistema nacional de salud capaz de desarrollar este conjunto de respuestas? ¿Y cuánto vale eso en términos de recursos? ¿Y cuánto la sociedad está dispuesta a cubrir esto en términos de decir, mira, acá vamos a poner, no sé, 10, 15, 20% del presupuesto nacional en salud para alcanzar eso? Y luego mantenerlo como un elemento económicamente relevante, porque la salud es un espacio económico relevante, no es algo fuera del sistema económico de un país. Y luego pensando que la economía debería, por definición, ser el espacio del cual generamos los recursos para solventar los costos de la protección social en general. O sea, la economía de un país no es para aumentar la acumulación de capital para pocos, es para generar los medios para sostener el bienestar de todos. Entonces eso es necesario dejarlo muy claro, ¿no? Entonces el subsidio a la oferta sería algo que se orientaría por un diseño, una planificación, donde todas estas necesidades estarían respondidas por un sistema de salud debidamente concebido y establecido dentro del territorio nacional para atender todos los grupos humanos en los distintos momentos del ciclo vital social y tal. Y eso es lo que nos desafía, porque entonces tenemos que pensar cómo integramos la atención primaria con los hospitales, los servicios especializados, las urgencias, ¿no?, las vacunaciones, el control de alimentos, el control del aire, ¿no? O sea, y todo lo que afecta esas dimensiones por las exposiciones que encontramos ahí. Por eso no es posible pensar un sistema universal de salud fuera de un concepto de desarrollo nacional, ¿cierto? Y ahí entender que hoy deberíamos trabajar un triángulo de un desarrollo sostenible con una justicia social y una justicia ambiental, que del centro de eso el producto, el vector resultante sería calidad de vida y salud y una protección adecuada de los recursos ambientales. Excelente la concepción. Estimado Armando, se nos termina el tiempo y hay una pregunta muy específica relacionada con un tema que nos tiene a los ecuatorianos muy activos y apurados. Tenemos un código de salud que se discute en la Asamblea Nacional. Este código de salud tiene 3 libros, el primero y el segundo hacen referencia al Sistema Nacional de Salud. Lo que nos llama la atención y ha producido verdadero escozor en la sociedad es la discusión por el régimen sancionatorio a la práctica médica. Y entonces nosotros hemos propuesto, ¿no es cierto?, que se haga una división, Sistema Nacional de Salud por una parte, es decir, primero y segundo libro, en donde está el paquete, el esqueleto y el paquete, ¿no es cierto?, del Sistema Nacional de Salud, y se trabaje independientemente del régimen sancionatorio, por supuesto, que está cruzado por asuntos de carácter ético, muy importante establecerlo en forma clara y precisa en la legislación. ¿Cuál es tu punto de vista respecto de esto? ¿Cuál es tu sugerencia en torno a este problema? En primer lugar, yo creo que hay un tema de forma de hacer este debate que me parece relevante. O sea, yo separaría lo que es Ley Nacional de Salud de lo que es un Código Nacional de Salud, para no confundirnos, ¿no? Ayer hablaba con otros compañeros aquí que están participando en este debate. Por ejemplo, si yo tengo todo en el mismo digamos, espacio de debate, donde el ordenamiento de un sistema nacional de salud, un servicio nacional de salud, en sus reglas generales, tiene que discutir también temas polémicos como el aborto o temas polémicos como la acción sancionatoria sobre la práctica médica y tal,
yo puedo trabar toda la discusión a partir de un punto particular del debate, que me parece que es lo que está ocurriendo. Entonces, en primer lugar, quizá los 2 primeros libros, dedicarnos a una discusión separada que ordene el sistema nacional, establezca las reglas de integración del sistema, ¿sí? Porque me parece que el gran problema es la integración, hay una fragmentación importante, que permita discutir ahí las formas de financiamiento, remuneración, etcétera, que son claves para definir el sentido, ¿no?, a partir de una filosofía política universalista, integral e igualitaria del sistema. Bueno, discutirlo ahí como ley nacional y separar después del código en sus innúmeros capítulos, discutiendo cada uno de forma específica, ¿cierto? Porque ahí hay una miríada de temas, ¿no?, de acciones sancionatorias sobre la vigilancia sanitaria de productos, de servicios, sobre el tema de cuestiones de salud sexual reproductiva como el aborto legal, etcétera, etcétera. El tema del ordenamiento de las prácticas profesionales en el sistema de salud y los efectos, digamos, de un proceso sancionatorio que lleva directamente al Código Penal una responsabilidad de profesionales, que me parece un problema, ¿no? En Brasil tenemos tribunales éticos que son del Consejo Federal de Medicina, o sea, primero verificamos si ocurrió alguna inadecuación del comportamiento médico profesional, ahí el médico puede tener su licencia incluso casada, eliminada, perder su licencia, pero eso tiene un segundo momento, que cuando hay dolo, o sea, cuando hay afectación ya en el ámbito del Código Penal. Pero son dimensiones diferentes de una configuración brasileña para el proceso. Pero es un tema polémico, muy polémico, y que representa también una discusión sobre cómo se ordena el control de la práctica profesional, si es solamente en el ámbito directo del Estado o el Estado delega también eso a partes de las corporaciones para que lo hagan. Lo bueno y lo malo de eso es una buena discusión. Lo que no puede es que estos temas, que permítame decir que son secundarios al ordenamiento general del sistema, terminan bloqueando una profundización de los temas centrales. Lastimosamente. Estimados amigos, señor Presidente de la República, señores legisladores ecuatorianos, una experiencia mundial al servicio del Ecuador. Tomémosla, es absolutamente necesario para tener un sistema nacional de salud que nos ampare a todos por igual, sin distingos de ninguna naturaleza. Le agradecemos nuevamente a Armando y a ustedes por su amable atención. Hasta la próxima. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Medicina Ecológica, un nuevo enfoque de la salud pública diseñado especialmente para mejorar la salud de todos los habitantes en armonía con la naturaleza. Con la conducción del Dr. Walter Mena Ordóñez. Medicina Ecológica,